La Fiscalía General de la República inició una carpeta de investigación en la Fiscalía Especial para la Investigación del Delito de Tortura por la muerte, el asesinato de José Eduardo Ravelo. Apenas ayer el presidente López Obrador dijo que su gobierno tiene la obligación de intervenir en este caso y adelantó que pediría a la Fiscalía fincar responsabilidades no solamente a policías, sino a quienes los están protegiendo o queriendo evadir su responsabilidad. José Eduardo murió por síndrome de obstrucción orgánica múltiple y politraumatismo allá en la ciudad de Mérida, Yucatán. El 21 de julio, policías municipales lo detuvieron por parecer sospechoso, según contó a su madre. Además, fue torturado y violado. Ya habíamos tocado este tema previamente, pero el 7 de agosto 4 policías fueron acusados de homicidio calificado, tortura agravada y violación. Pero un juez de control resolvió no vincularlos a proceso, según él, porque no existieron elementos de pruebas suficientes. Este lunes, el fiscal general de Yucatán informó que apelarán la decisión y que aportaron los datos y las pruebas necesarias. Las autoridades municipales, por su parte, dijeron que José Eduardo fue detenido por causar una alteración al orden público, así lo dijeron, al arrojar un trozo de concreto a un local. En un discurso revictimizante, el alcalde Renán Barrera declaró a medios que el médico legista verificó y certificó que José Eduardo se encontraba en estado de intoxicación, que no presentaba signos de tortura ni de violación y que al día siguiente fue liberado sin cargos. Pero se dieron a conocer nuevas imágenes en donde se ve la brutalidad policíaca aplicada contra este joven que venía de Veracruz y quien fue golpeado, torturado y arrastrado inconsciente, prácticamente sin ropa, hasta una celda. Después de esto, una cronología presentada por la Fiscalía Estatal, fue liberado y al día siguiente se presentó con su madre a realizar la denuncia. Este tema sigue dando de qué hablar. Nuestra compañera Andrea Montalvo, quien vive prácticamente en Mérida, salvo los fines de semana que está por acá, le ha dado mucho seguimiento y yo escuchaba hace rato una entrevista con ella en el espacio de Ana Vega en MBS Radio, en donde pues prácticamente Andrea decía, uno de los problemas de este caso, y empiezo ahora contigo, José Ignacio, es la publicidad que ha tenido, la publicidad que se ha hecho un caso en donde una cosa dice el gobernador, otra cosa dice el alcalde, el presidente, ahora también la fiscalía dice que va a entrar y abre una carpeta de investigación, máxima publicidad del caso que a lo mejor no funciona para darle justicia a la familia afectada. Sí, a ver, me parece correcto que el presidente dé instrucciones a Olga Sánchez Cordero y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para intervenir y dar seguimiento a este caso, porque es un caso que dada la evidencia y lo que revela de fondo, se necesita esclarecer y sentenciar a los culpables, porque no solo se trata de abuso de la autoridad, es un acto que revela el grado de homofobia, xenofobia y estigmatización que se vive en el estado de Yucatán y en otras partes del país. Revela también prácticas sistemáticas de los cuerpos policíacos en contra de los derechos humanos. Revela un estado donde de 325 actas de investigación abiertas por tortura desde el año pasado, ninguna se ha judicializado. Revela también el pobre actuar de algunos jueces y de la Fiscalía, y revela la urgencia de una mejor selección y capacitación de las policías locales. Y en este tema me preocupa la desaparición del fondo para fortalecer a las policías locales, que pasó de 4,000 millones de pesos el año pasado a 0 este año. Ahora, sobre todo lo dicho, lo primero será encontrar justicia para los familiares de José Eduardo Ravelo, crear comisiones e investigar lo que está pasando en el contexto general de una práctica repetida y sistemática. Y preguntarnos, regresando un poco al bloque anterior, si la militarización de la Guardia Nacional y el debilitamiento de las policías locales son una solución y ayudarán a prevenir estos casos. Bien. A mi parecer, definitivamente no. Bien, Adolfo, ha sido un caso que ha golpeado fuertemente a la comunidad LGBT allá. Hay muchos colectivos que están denunciándolo como un caso de homofobia estatal, sobre todo con un gobierno que ha sido el de Mauricio Vila, el gobernador, digamos, del estado, que pues, en algún momento incluso no dejaba que activistas LGBT entraran a una cumbre que hizo con premios Nobel por allá. Digamos que ha habido ya varios señalamientos de la posible de actos de homofobia por parte del gobierno del estado. ¿Cómo lo ves? Quisiera hacer un poco, contenerme un poco incluso de las emociones que me genera este caso. Creo que algo que me ha generado a mí muchísima molestia en lo particular es que no puede ser posible que haya una revictimización de los gobiernos.
debemos entender el contexto que si haya sido por un acto de homofobia, si haya sido por un acto de xenofobia, como haya sido, creo que hoy lo que no es permisible es que haya un gobierno o que haya gobiernos que se estén lavando las manos en el proceso o en el procedimiento interno que se tengan las policías. Ojo, no tiene tanto que ver el efecto que se ha generado ya con las redes. Eso fue un factor para visibilizar el hecho. Eso es importante decirlo. Sí. Pero lo que me parece irresponsable es que el caso de Renan, con todo respeto, genere este tipo de declaraciones, porque además él sale a decir que en todos los videos que ya estaban en manos de la autoridad... Renan, el presidente municipal, ¿no? Sí, Renan, el presidente municipal, que se presumía que no había ningún acto de tortura ni de maltrato. Y el tema es muy evidente, y genera cólera porque debemos de tener muy claro que hay una persona que murió, y sobre una persona fallecida no se puede salir a dar una declaración que porque haya estado en estado de bajo el influjo de drogas o el alcohol, como haya sido, hay una persona muerta. Y yo creo que eso no puede generar hoy un escarnio de un gobierno, y yo quiero decirlo, un gobierno de derecha que ha tenido posturas muy radicales al respecto de una apertura con la comunidad LGBT, y que además es un espectro fundamental que se reproduce, por supuesto, en la manera en la que se conducen las policías, porque hay que decir, muy importante, que por supuesto que las policías locales se manejan en función de las determinaciones y de lo que les vaya dictando sus mandos superiores. Yo creo, me parece un acto totalmente irresponsable. Ya para no regresarnos un poco al contexto de si fue por un acto, insisto, por homofobia, si lo que haya sido, creo que hay una persona muerta, que no hay un esclarecimiento de los hechos, que algo tuvo que haber ocurrido, no de la casualidad ni de la nada, tenía que haber tenido politraumatismo. Yo creo que es un acto que genera mucho cólera, insisto, y lo digo yo desde esta facultad ahora, que es un tema deplorable que hoy pueda salir alguien, tanto el presidente municipal Renan, a decir que, a revictimizarse al respecto de los hechos, o en el caso la postura del propio gobernador, ¿no? Bien. Estefanía, ¿cómo lo ves? Evidentemente sí es un caso que, dada la importancia, dado el hecho de que hay pruebas de que el joven fue violado, fue torturado y finalmente muere, digamos, por esto, pues ahora el presidente pide esta investigación, o le pide a la Fiscalía, amablemente, porque la Fiscalía es autónoma, que abra una carpeta de investigación sobre este tema. ¿Cómo lo ves? Sí, es autónoma, sin embargo, el artículo 16 constitucional dice que cuando se trata de derechos humanos, pues se puede permitir intervenir en estos temas desde el Ejecutivo. Ahora, hay algo que me hace evidente, que se hace evidente, y yo lo pondría en 3 puntos. El primero es lo podrido que están las corporaciones policiales, lo podrido que está todo el sistema que sirve para protegerse entre ellos, y que al final hoy nos tienen con un juez que le dice al Ministerio Público: tráeme a los policías de verdad, porque estos no son, porque en el video salen más de 4 policías y ponen 4 policías a disposición solamente, y entonces al final nos deja con ¿qué están haciendo los policías? ¿Quiénes los protegen? ¿A qué se dedican? 9 policías para detener a un joven. Se ve ahí lo absurdo que es, tantos policías alrededor de un joven. Es absurdo, pero lo hemos visto todo el tiempo, lo han hecho con mujeres, cuando violan a mujeres, cuando las detienen. Esto de no nos cuida la policía, me cuidan mis amigas, es verdad. Y ha sido así siempre. Y entonces después, lo peor es que quieren salir a vernos la cara y decir, no, así no fue. Decía el abogado de los policías, que se llama David Dorantes, que el joven prácticamente salió caminando y como que tenía una enfermedad mental y se estrelló contra una combi, luego se estrelló contra un puesto y se estrelló contra no sé qué, y a eso se deben todas las contusiones que tenía. Bueno, ¿ustedes creen que nosotros como ciudadanía somos personas tontas? Que no sabemos cómo funciona la policía, que no sabemos quiénes son los policías, que no sabemos los abusos a los que someten dentro de las detenciones, la desaparición forzada, que están dentro de esquemas grandes de desaparición de jóvenes. De verdad, a mí lo que me parece absurdo es que el segundo punto es que tengamos una oposición tan diluida,
en nada más estar en contra de todo lo que dice el presidente, porque, a ver, oposición no se gana por quedar en segundo lugar o por ser la segunda fuerza política. La oposición se gana por pronunciarse ante este tipo de temas, pero la oposición no quiere, porque como tiene un gobernador de su partido, no quiere decir que en ese estado se violan derechos humanos y que además han mentido, porque dentro de esa investigación que tiene que hacer Olga Sánchez Cordero, se tiene que ir entre el Ministerio Municipal, el encargado de los policías, hasta el gobernador tiene que decirnos por qué están encubriendo tantos policías. Y no tenemos una oposición suficientemente fuerte para tragarse la responsabilidad que tiene de tener un gobernador de su partido y salir a decir, aquí hay una violación de derechos humanos y nos ganamos nuestro lugar de oposición para criticar este tipo de actos que violan derechos humanos. Esto es un ejemplo de lo que estamos diciendo que no funciona dentro de la policía municipal. Y no se trata de dinero, no se trata de presupuesto, no se trata de cursos de capacitación. Efectivamente se trata de lo podrido que está el poder dentro de los municipios. Y qué bueno que tenemos hoy en la mesa a un presidente municipal, porque eso es lo que tiene que cambiar, eso es lo que no ha cambiado, y por eso cada vez son más los videos de policías asesinando personas, como ha sido en Cancún, como han sido en otros estados, de policías deteniendo mujeres de manera arbitraria, desapareciéndolas y abusando sexualmente de ellas, porque no hay responsabilidad. Y lo que estamos viendo en este caso es que si no fuera por Twitter, no había responsabilidad, y es más, ahorita todavía no la hay. De acuerdo. A mí no solamente me indigna, y me parece que todas las personas estamos muy vulnerables ante esta situación que nos puede pasar a todas las personas. Sí, lo único que hay claro ahora es que este joven pues fue asesinado, fue torturado, pero no hay todavía una responsabilidad clara de quién fue, ¿no? Digamos que las investigaciones, los medios hasta ahorita apuntan a que la policía, este juez, digamos que no finca responsabilidades y los libera, pues dice que no. Entonces ahí está, digamos, uno de los puntos a discutir. Finalmente, ¿cómo lo ves, Aurora? Es un tema que ha golpeado, digamos, mucho la sensibilidad de gente que incluso vive en la ciudad de Mérida, considerada la ciudad más segura del país, aunque por ahí ya pusieron que es la ciudad más segura para las personas blancas, rubias y de clase media. Pues es un caso en el que hay muchas inconsistencias que creo que se tienen y se deben de aclarar. Y lo que sí es un hecho es que al final de cuentas José Eduardo muere como consecuencia de la brutalidad policial, que es algo que se tiene que revisar, y que este caso, junto con otros que se han presentado recientemente y que también mencionaba Estefanía con anterioridad, evidencia uno la falta de protocolos, la falta de atención, la falta de servicios, pero sobre todo la falta de capacitación a los cuerpos policíacos, principalmente los municipales. Y en este caso sí pongo un acento particular en lo que mencionaba José Ignacio, del tema de que se eliminó este fondo para las policías municipales, porque sí es importante la capacitación, porque en muchos de estos casos la falta o una falta de preparación real es la que termina también desembocando en casos como estos, que involucran muchos factores, porque también está el factor humano, pero también involucra la parte de la capacitación que se da. Creo que es necesario una mayor transparencia en todo el sistema de seguridad, una mayor capacitación en todos los sentidos, y lo que sí se necesita es que en el momento en el que se comprueben todas estas o que se continúen con estas indagatorias, pues que tiene que haber culpables, tiene que haber responsables, tiene que haber sentenciados, y los policías que se han dejado libres, pues creo que tienen que demostrar su inocencia. Y al final de cuentas, también en todas las inconsistencias que se presentan, pues se tiene que comprobar quiénes más están involucrados, y al final de cuentas, creo que algo en lo que coincido es que todo el peso de la ley tiene que caer sobre los responsables, porque son actos que son inadmisibles y que van en contra de la dignidad de cualquier persona, y este tipo de agresiones no deben de permitirse nunca contra ninguna persona, sin importar su condición, lo que sea, no pueden ser permitidas, y lo que se tiene que hacer es, pues, como ya mencionaba, que se investiguen los hechos y que se castigue a los culpables y a todos los responsables en los distintos niveles que tengan que hacer, y pues completamente condenable, ¿no? De acuerdo, sin importar tampoco su condición de migratoria, porque también vimos por allá recientemente también un caso de abuso policiaco en contra, me parece, de una mujer salvadoreña, ¿no? Rapidísimo, Adolfo, porque nos tenemos que ir. Sí, nada más quisiera decir, o sea, no existe no nada más hay un fondo para efectos de capacitación de las policías. O sea, es importante también destacar que cada presidente municipal tiene la facultad de determinar bajo proyecto en qué va a invertir
el dinero. Y entonces creo que también es en donde los presidentes municipales debemos asumir la responsabilidad de lo que nos toca. O sea, no podemos nosotros nada más decir que no somos parte de, no hay una fuera allá afuera. Nosotros somos responsables de lo que ocurre al interior de la propia policía municipal. Bien, lamentablemente estamos arribísima del tiempo y se acaba el tiempo de esta noche. Así que hacemos una pausa, regresamos para despedirnos de las y los panelistas y con la paparrucha, así que no te vayas.